Bienvenido a El Pozo de Jacob, un podcast y canal de Hugo Escribano Montero. Hoy tenemos el honor de contar con una invitada muy especial en El Pozo de Jacob. Nos acompaña Rosa María Moreno Hernández, profesora de religión católica jubilada, una mujer que ha dedicado su vida a la enseñanza, al estudio y a la reflexión profunda sobre nuestra fe. Rosa María no es solamente una experta en teología, sino también una apasionada historiadora que ha sabido conjugar su amor por la historia y la religión para ofrecernos una visión rica y profunda de nuestro patrimonio espiritual. Su labor como docente dejó una huella imborrable en las aulas, inspirando a generaciones de estudiantes a acercarse con entusiasmo y respeto a los fundamentos de la fe cristiana. Estamos seguros que esta experiencia, su sabiduría y su amor por la Iglesia será una fuente de inspiración para todos nosotros. Rosa María, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por estar aquí con nosotros hoy. Es un verdadero privilegio contar con su presencia. Sin más, damos comienzo a esta conversación que promete ser tan enriquecedora como edificante. Muchas gracias también al Pozo de Jacob, Hugo. Muchas gracias por acordaros de mí. De nada, pues sin más detalles vamos a empezar. ¿Qué la motivó a dedicarse a la enseñanza de la religión? La verdad es que mi enseñanza, empezar a dar clase de religión para mí fue un poco aventura, porque no era mi camino así en inicio. Yo iba para profesora de historia. De hecho, estaba trabajando en el instituto de aquí de Herbás de profesora de geografía e historia. Pero en el transcurso de unos exámenes, el sacerdote que daba clase de religión católica me pidió cuidar a los chavales que eran de mi tutoría durante el examen de religión. Y al salir del examen y estar comentando allí, bueno, cómo había ido todo y demás, llegó una de las catequistas a informarme de un cambio que había habido en una de las actividades de catequesis. Él se quedó sorprendido, me preguntó que si yo daba catequesis en Herbás, le dije que sí. Y entonces cuando se fue la catequista me estuvo preguntando y animando para que diera clase de religión. Le dije que no, eso de dar clase de religión, que no me llamaba demasiado la atención. Y entonces, bueno, pues se fue quedando así la cosa, que me lo pensara y demás. Llegó el verano, nada, y en septiembre me llamó que quedaba plaza libre aquí en Herbás, que me quedara yo. Le dije que no, que sí, que te tienes que quedar, que no encuentro a nadie, que solo un tiempo tal, y luego al final pues me enganchó para todo el tiempo ya. ¿Cuántos años estuvo enseñando religión? Desde el año 95 hasta el 2011, que fue cuando me tuve que jubilar por la lesión en los ojos. Fue una buena experiencia. Sí, fue una buena experiencia. La verdad es que también difícil, porque te encuentras muchos obstáculos durante el tiempo de ejercer y demás, pero vamos, también me ha dado muchas satisfacciones. ¿Cómo recuerda sus primeros días como profesora? La verdad es que fue un cambio muy tajante respecto al tiempo anterior dando clase de historia, incluso haber trabajado en una escuela infantil en Ávila, con niños pequeños. Al llegar a un sitio donde no conocía a nadie, tener algunas clases que eran muy masivas, había grupos muy numerosos y encima dando esta clase de religión, pues fue mucho cambio, pero vamos, nada que no pudiera superar, gracias a Dios. ¿Qué cambios ha notado en la enseñanza de la religión a lo largo de toda su carrera y experiencia? Pues he ido notando los cambios esos típicos que han surgido durante las distintas legislaturas en los gobiernos. Dentro del poco espacio que parece que puede ocupar en el aula, la poca importancia que se le daba, había veces que se notaba de una manera especialmente pues, más debilitada, ¿no?, la influencia de la religión. También he notado que es una pena que no se valoraba lo suficiente, cada vez iba viendo a lo mejor alternativas un poco más flojas, alternativas que le daban menos importancia, incluso algunas que contrarrestaban pues, lo que era una enseñanza. Si iban a tener control los chavales, les ponían a estudiar aquel día lo que iban a hacer en el control esa semana, les hacían con el tutor deberes de lo que se podían llevar a casa normalmente, ¿no? Y los otros estaban claramente en desventaja. Entonces esas cosas perjudicaban también un poquito a la asignatura. ¿Cuál fue el momento más gratificante que vivió como profesora? El momento más gratificante, no lo sé. Me resulta difícil elegir así un momento gratificante,
porque ha habido muchos momentos gratificantes, muchos de ellos fuera del aula también. Las personas que he conocido al impartir esta asignatura en grupos de trabajo, tanto sacerdotes, compañeros y compañeras mías que se dedicaban a impartir esta asignatura también. Y bueno, en el aula quizás, bueno, pues cuando había niños que me demostraban tanta confianza en mí que me buscaban para comentarme algún problema que tenían, cuando llegaba y me mostraran su cariño, cuando algunos de ellos me dejaban claro que les importaba la asignatura, que les gustaba estar conmigo, pero que claro, con la alternativa que había, pues que les resultaba un poco más difícil eso, que si no podíamos hacer algo para que los demás no tuvieran que hacer deberes en ese rato, o no tuvieran que estar jugando en el patio, o al ajedrez, o cosas que se hacían como alternativa. ¿Cómo manejaba las dudas o críticas de los estudiantes hacia la fe o la religión? Pues como podía, de la mejor manera posible que pudiera. La verdad es que los pequeños no planteaban dificultades especialmente así que trastornaran un ritmo. Era más complicado con los chavales de instituto, que también estuve un tiempo con ellos en religión. Allí las clases que daba las hacía tipo debate y claro, procuraba buscar temas que fueran de interés en ese tiempo. Por ejemplo, la eutanasia salió con Ramón San Pedro, aquel gallego, salió alguna cosa así y bueno, pues ellos decían que por qué tenía que ser eso una cosa que fuera en contra de la religión, que si Dios quería bien del hombre, pues también podía querer que ese hombre se muriera y cosas así que, bueno, como que están un poco reñidas, ¿no?, en lo que es superarse, en lo que es aceptar, en los valores que nos inculca nuestra religión. ¿Qué valores intentaba transmitir más allá del contenido académico? En el contenido académico, muchas de las veces, claro, con los personajes que salían en los temarios o las cosas que se tenían que abordar, estaban claramente los valores cristianos, que muchas veces son los mismos valores que hay en la sociedad, aunque no se les entienda como valores cristianos. Nosotros como valores cristianos, pues inspirándonos en Jesucristo, en nuestro Dios, del modo más ejemplar posible. ¿Hubo algún alumno o situación que le marcara especialmente? Que me marcara especialmente, me llamó la atención, pues a lo mejor algún alumno que bueno, se quedaba en la clase de religión porque estaba muy compenetrado con el resto de sus compañeros, no se iban a lo mejor muchos en ese grupo al estudio, a la alternativa, y en su casa no vivían la fe de una manera pues así coherente y demás, estaba un poco a la aventura, pero ese chaval me demostró luego que cogió de la asignatura pues el apego ese, ¿no?, el seguir con la fe cristiana, sobre todo en el momento que murió Juan Pablo II. Me acuerdo que el día que él llegó afectado, cuando volvimos, me parece que él falleció en un fin de semana, y él volvió afectado a clase y como en algunas asignaturas, con los tutores sobre todo, a final de curso había fútbol, había algún campeonato de algo y les ponían la televisión, me pidió que pusiéramos la televisión para ver alguna de las cosas de las que salían de Juan Pablo II, que él había estado el fin de semana con el rosario en la mano y también que él lo dirigió para que rezaran sus padres. La verdad es que en concreto de ese chico no me lo esperaba yo mucho porque ya digo que no era uno de los chicos que iba a la clase muy convencido, dijo que por estar con sus compañeros más que nada, que tampoco tenía nada en contra, pero que bueno, que prefería estar donde la mayoría. ¿Crees que la enseñanza de la religión sigue siendo relevante en las aulas hoy en día? ¿Relevante en las aulas hoy en día? Hombre, en realidad pienso que todas las asignaturas que se imparten pues son importantes, ¿no? Pero yo creo que es más importante en sí que el valor que se le concede en un colegio, en un instituto, porque ahora es verdad que estoy un poco desconectada de cómo se la valora a la hora de la EBAU, a la hora de ciertas competencias finales, ¿no? Pero pienso bien que sí que, como siga con el trayecto que estaba antes, que se contaban todas las asignaturas menos la nota de religión, que religión no era puntuable, religión no era evaluable, todo eso, pues no sé hasta qué punto la relevancia por lo menos es considerada. ¿Que tiene peso? Sí, pero que se le da, pues pienso que no lo suficiente. ¿Cómo ve la relación entre la religión y las nuevas generaciones? Yo creo que cada vez están más distanciadas muchas generaciones. Ahora en los colegios yo creo que los niños que se quedan en religión son grupos minoritarios, ¿no? También lo veo un poco, bueno, pues porque al estar ejerciendo un poco
antes de profesora de religión, seguir con mi fe, practicando, ¿no? Yendo a la iglesia y demás, veo que los grupos tan numerosos que había antes para recibir la primera comunión ahora no son tantos. Veo también que los bautizos quizás sean más esparcidos en el tiempo, pero tampoco son niños, tantos niños los que se bautizan de un golpe como antes. No lo sé, pienso que la religión creo que no se tiene que perder, pienso que no. Ojalá pase como con los primeros cristianos, los que estamos demos tan buen ejemplo que contagiemos a los demás, ¿no? Pero no parece que se muestre tanto de cara a la sociedad, quizás también por lo poco considerado que está muchas veces lo que es minoritario, lo que es pensar, lo que es tener criterio, lo que es mostrar otros valores que sean distintos de los que se inclina un poco la sociedad, ¿no? A que no demos problemas, que todos seamos como iguales, que la gente no piense. ¿Qué opinan del debate sobre si la religión debería ser una asignatura opcional o no? Hombre, mira, Hugo, yo cuando estaba dando clase de religión también, había veces algunos alumnos que si los veía que estaban a disgusto en clase, les decía, si vas a estar mal, si vas a estar rebotado en clase, yo quiero que estés feliz, que estés a gusto y que saques provecho de aquí. Si vas a estar solo combatiendo para que pase la hora lo antes posible, fastidiando y demás, si quieres que yo ayude a que tus padres te quiten de religión, yo colaboro, aunque fuera a echarme piedras en mi tejado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues te digo también que a veces es un poco difícil pues el tenerla ahí evaluable o no evaluable, que se tengan condiciones o aunque pese un poco quien lo esté escuchando, que salga de ahí, pero si va a estar, que tenga dignidad. Lo que no puede ser es que esté la pobre ahí como se está y el profesor de religión siempre tiene las culpas de todo lo malo que hay. Había veces que a lo mejor si va a haber alguna actividad en el colegio, pues quitamos la clase de religión porque esa no es importante, pues fastidia un poco, ¿no? Que todas tienen su importancia. ¿Te extrañas dar clases? Que si lo echo de menos, sí, lo echo de menos un poco. Sí, pero vamos, la vida te pone siempre en cosas que te ocupan y si ese fue el momento de dar clases, ojalá lo hubiera hecho bien, lo intenté, bien sabe Dios, pero ojalá hubiera conseguido el haber dejado huellas bonitas y ahora, pues bueno, ahora me ocupo en otras cosas, la vida no me ha tenido parada. ¿Estás vinculada de alguna forma a la enseñanza o actividades relacionadas con la religión? A la enseñanza no, porque también como mi problema fue la vista, me cortó mucho en esas cosas, ¿no? Pero a la religión, pues a mis compañeras que todavía siguen dando clase, a algunos alumnos un poco más mayores que a lo mejor pues se dirigen a mí, que para dar clase de religión y tal, digo, pobre, no sabes dónde te vas a meter, ¿no? Bueno, pues sí, si puedo ayudarles en alguna cosa, incluso cuando repartí el material que yo tenía de mis clases de religión, mi material propio y tal, pues intenté dárselo a personas que lo pudieran rentabilizar. ¿Qué consejo le daría a los nuevos profesores de religión? Les daría consejos que yo creo que muchos de ellos empezarían por la letra G, que se comprometieran, que fueran coherentes, que si tienen que ceder, por supuesto, no ser cabezones y encerrarse sin escuchar criterios y ceder ante cosas que fueran más razonables, ¿no? Pero si es ceder, el dar concesiones para ir en contra de la religión o dejar sin importancia a la asignatura, a la clase y tal, eso se lo diría que no lo hicieran, que no pierdan nunca su esencia de profesores de religión por tonterías que a veces lo único que pretenden es apartar a la asignatura, apartar al profesor y demás, que se pongan en su sitio, sí, con respeto, con compañerismo y demás, pero que ante ciertas cosas no cedan. Mira, se me ocurre, Hugo, a mí algunas veces me pasaron cosas que luego digo, madre mía, esto me lo hacían a mí porque, no sé, porque era profesora de religión quizás, ¿no? Pero había veces que me iban a buscar a los chavales a clase y me decían que es que tenían que irse a comprar pipas porque luego iban a ir a una proyección de una película al cine. Y es que no podían venir con las pipas de casa o quedarse sin comer pipas, no pasa nada, se puede ir al cine sin comer pipas, pienso, ¿no? Bueno, pues cosas así. O vete de la clase un poco que descanse otro profesor y ahora estos se quedan sin religión. A veces te da un poco de pena tener
que ir en contra del jefe de estudios o tal que te lo propone, ¿no? Pero cuando ya llegan cosas que no las ves razonables y que un día cedes un poquito y otro día ya te piden cosas que me parece que no tienen fundamento, te tienes que plantar y eso. Les daría de consejo eso, que fueran siempre buenos compañeros, pero que se comprometieran bien con la asignatura, no se desanimen y que sean coherentes con lo que se han propuesto enseñar. ¿Cómo crees que se puede acercar más la enseñanza de la religión a los jóvenes de hoy en día? Hombre, una de las maneras pienso que también podría ser, pues eso, concediéndole a la alternativa un valor también similar a religión. Otro, haciéndolo pues de manera más agradable a los chavales. Si esa asignatura un poco en la sociedad se ve como que es más arduo el hacerla porque no está muy valorada y demás, hacerlo de una manera agradable. Yo a mis alumnos les tenía mucho ocupados pues, en actividades plásticas, por ejemplo, escenas del Evangelio, plasmarlas en plastilina, a veces hacerlas en arcilla, hacer representaciones teatrales de parábolas o de historias del Evangelio. También, pues a lo mejor con concursos, hacíamos los roscos de pasapalabra con cosas de las que se habían aprendido durante esos temas y así. ¿Alguna anécdota de cuando usted fue alumna? De cuando fui alumna, muchas anécdotas. Relacionada con la enseñanza de la religión. Muchas anécdotas. La verdad es que siempre, pues eso de que los niños éramos más trastos y no los niños solos, porque yo también lo di en el instituto, más trastos en esta asignatura, la verdad es que lo tengo muy, muy coherente. Por ejemplo, pues bueno, cuando nos iban a poner exámenes, pues a los de ética teníamos un armario empotrado muy grande y les invitábamos a que se quedaran en el armario con linternas con los apuntes para que no fueran soplando. Pues esas cosas, esas anécdotas me resultan divertidas y a veces se las contaba también a mis alumnos para que ellos no lo hicieran. ¿Alguna otra anécdota relacionada con algún contenido sobre la enseñanza de la religión? ¿Divertida? ¿Alguna anécdota divertida? O seria, como alguna diferencia, alguna charla, algún ejemplo que puso un profesor. No, así ahora no me acuerdo, Hugo, de ninguna. Anécdotas divertidas sí que ha habido. Entonces, ¿no te acuerdas ahora de ninguna? No, ahora no me acuerdo. Pues qué pena, nos quedamos en el pozo sin saber esas anécdotas que nos estás escondiendo, ocultando. Pero no a propósito, es que a veces no te vienen así en el momento. Tranquila, que ya sabemos que no tienes nada en contra de nosotros. En absoluto. Y ya para ir terminando, ¿por qué has estado acercarte a dar testimonio en forma de entrevista? Porque tampoco vi por qué no me podía, por qué me iba a negar, ¿no? No vi por qué me tenía que negar en absoluto, tampoco. Creo que todos nos enriquecemos con las aportaciones de todos, igual que a lo mejor, pues, me habéis entrevistado a mí algún día, a lo mejor algún otro profesor o profesora de religión. Me gustaría, si lo escucho, pues ver los puntos en comunes, los que no, por esas cosas. Porque todos podemos participar de lo de todos y enriquecernos. ¿Algún mensaje que quieras compartir con la gente que te está escuchando? Pues así, si son profesores, lo que he dicho antes un poco, ¿no? Las cosas que les diría. Y con el resto de las personas, pues eso, que es una labor muy bonita, no hay ningún camino que no tenga baches, este también los tiene, por supuesto, muchas veces es el bache ese de ir en contracorriente de la sociedad, pero merece la pena. La verdad es que si todos nos esforzamos un poco por hacer este mundo más habitable, más justo y sobre todo con los valores cristianos, pues merecerá mucho más la pena, desde luego, estoy segura. Rosa María, ha sido un verdadero privilegio contar con usted en el Pozo de Jacob. Su testimonio, su experiencia y su sabiduría nos han enriquecido profundamente. Nos vamos con muchas reflexiones que sin duda nos inspirarán a seguir caminando en nuestra fe, con más compromiso y esperanza. Queremos aprovechar también para agradecer de manera especial a Miguel Escribano, que forma parte de nuestro equipo técnico y realiza una labor increíble editando los audios para que este programa llegue a todos ustedes con la mejor calidad, como toda la gente que hace esta producción posible, como todo el canal. Muchas gracias. También nuestro agradecimiento se extiende también a las parroquias de Cervás por su siempre generosa disposición para colaborar y brindarnos los espacios necesarios para que este proyecto se
sea una realidad. Y por supuesto un agradecimiento muy especial al Padre Jesús Fernández, que no solo ha estado siempre dispuesto a colaborar con nosotros, sino que también nos ha ayudado a resolver dudas y ha revisado con detenimiento nuestras preguntas, aportando su sabiduría y dedicación. Y también gracias a todos ustedes por escucharnos, por acompañarnos en esta edición del Pozo de Jacob. Que el Señor siga bendiciendo este espacio y a todos quien lo hace posible, y a vosotros también. Hasta la próxima. Muchas gracias también, muchas gracias por esta ocasión y ojalá sea fructífera, sirva de algo. Pues nos despedimos de todos ustedes y muchísimas gracias, y ya sabéis que en este espacio siempre contáis con nuestra oración.